Estamos en el horario del curso de técnicas de conducción y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 4. Para esta guía, entonces, nos vamos a centrar en un tema o un término que hemos venido escuchando, que es el turismo. Recordemos que el turismo es un fenómeno social. El enfoque de la práctica del turismo es aquel en donde se da el desplazamiento de las personas, pero ese desplazamiento no tiene ningún interés lucrativo, es decir, que las personas viajan por ocio, por querer descubrir, por querer disfrutar, por querer conocer. Ese es el enfoque de la actividad del turismo. No hay un pago, no hay una retribución respecto al viajar o al desplazarse de un lugar a otro. Se da el turismo cuando la persona viaja por fines de descanso, por fines de recreación, por fines de querer descubrir, de únicamente disfrutar. Allí se da el turismo. Pero si ya la persona está viajando por otros fines o por otros intereses en donde está generando ganancias o ingresos económicos, definitivamente eso no es turismo. El concepto acá, bueno, vamos a ver diferentes posturas porque hay diferentes conceptos que dice la OMT respecto a qué es el turismo. Y dice el turismo es una abstracción, un concepto del cual todos tenemos distintas interpretaciones. Por esta razón existe una variedad de definiciones, algunas muy diferentes entre sí, según sea el enfoque que se le dé al concepto o bien el ámbito de formación o trabajo de quien lo formula y de la época. De cualquier manera, se puede decir que todas las definiciones son válidas, pero también muy discutibles. Casi todas las definiciones pueden encontrarse expuestas y comentadas en los diversos textos de turismo, especialmente en aquellos de carácter introductorio al tema. La más sencilla de estas definiciones es la adoptada por la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, ahora Organización Mundial de Turismo. La OMT, se recuerda que yo ya le he explicado que la OMT es la encargada, es el organismo encargado de desarrollar planes turísticos, pero a nivel general, a nivel mundial. Y dentro de la OMT, o sea, la OMT establece que cada país tenga una institución. En el caso de Guatemala es NUAT. Entonces tenemos a la OMT y esta define el turismo de la siguiente manera. Y dice turismo es la suma de relaciones y de servicios resultantes de un cambio de residencia temporal y voluntario, no motivado por razones de negocio o profesionales. Ese es el concepto que da la OMT respecto a qué es el turismo, es decir, viajar, desplazarse del lugar donde vive, pero ese viaje o ese desplazamiento va a ser temporal, voluntario, y que no motive, ni, no esté motivado por actividad económica o por actividad lucrativa. Aquí dice negocios o profesionales, pues de igual manera aquí vemos que eso es una forma, una actividad que genera ganancias o recursos económicos. Entonces está diciendo que no. Pero dice, aunque es una definición sencilla y breve, nos sirve como idea previa de lo que constituye nuestra materia de estudio. Si bien esta y otras definiciones no se han modificado, el concepto sí se amplió recientemente para adaptarlo a la realidad de un mundo cambiante en todos aspectos, sobre todo en lo que se refiere a los movimientos de personas. Y aquí encontramos un concepto un poquito más profundo respecto a qué es el turismo. Este concepto lo da Oscar de la Torre Padilla en su libro Turismo, fenómeno social. Da una definición muy completa y será esta la que se analizará aquí. Bueno, entonces aquí nos dice qué es el turismo. Y aquí ya amplió. Vieron que el concepto que da la OMT es bastante corto, es bastante reducido, pero este personaje pues no habla no restringe, y ahorita vamos a ver de qué manera da el enfoque de qué es el turismo. Y dice, el turismo es un fenómeno social que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o grupos de personas. Esto ya lo vimos en el concepto anterior que fundamentalmente con motivo de recreación, aquí ya especificó, mire, motivo de recreación, descanso, cultura o salud, se trasladan de su lugar de residencia habitual a otro. ¿Cuáles deben ser los motivos entonces para que sea turismo? Recreación, descanso, cultura o salud.
en el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando múltiples interacciones de importancia social, económica y cultural. Entonces, ahí vemos cómo es que se da la relación del turismo, ¿verdad? Vemos no debe ser una actividad en donde haya un interés económico, un interés lucrativo, sino más bien un tiempo de relajación, un tiempo de descanso, un tiempo de conocer, de disfrutar. ¿Y qué se va a disfrutar? Las diversas atracciones, los diferentes recursos, que se dé una interacción cultural. Entonces, eso es el turismo. Eso es lo que debemos nosotros comprender como ese fenómeno de desplazamiento. Pero también es importante, y aquí vamos a ver que este concepto que estamos viendo acá, se va a definir de la siguiente manera. Acá lo que hicieron fue lo siguiente. En este concepto tomaron una serie de ideas o palabras claves, ¿sí? O frases principales. Entonces dice, esta definición contiene los siguientes elementos que es conveniente entender de manera clara para mejor comprensión del tema. Entonces, del concepto anteriormente dado, enlistaron turismo, fenómeno social, desplazamiento voluntario y temporal, individuos o grupos de personas, recreación, descanso, cultura y salud, residencia habitual, actividad lucrativa o remunerada, interacciones de importancia social, económica y cultural. Estos elementos o esta serie de frases o palabras están en el concepto anterior. Ahora vamos a ir entendiendo cada una de ellas. Turismo, dice, etimológicamente, porque ya vimos anteriormente el concepto unificado, pero aquí solo el término concepto solo el término turismo, perdón, y su etimología, es decir, su origen, de dónde viene. Proviene del perdón, o turn, derivado del verbo latino tornare, que se deriva a su vez del sustantivo tornus, que significa volver, girar o retornar. En suma quiere decir ir y volver. Vea lo que significa turismo. Desde el origen de la palabra es ir y volver. Por eso es que nosotros decimos, el turismo lo podemos definir como una gira, un viaje, una excursión, un recorrido, porque se va y se regresa. Entonces de ahí viene el término turismo. De hecho, hay un personaje, yo ya se los había mencionado, es Thomas Cook. Thomas Cook habla, él es el pionero en el campo del turismo, es decir, él fue el que inició la práctica del turismo, pero él no desde un enfoque de ocio, descanso, no, sino él en el sentido del origen del término, porque él dijo, voy a realizar un viaje en tren en donde voy a ir a tal lugar y voy a volver. O sea, ese era el enfoque que él tenía, no desde el punto de vista del turismo. A Thomas Cook se le conoce como el padre del turismo porque él fue el primero en crear un viaje en tren en donde llevó estudiantes, llevó comerciantes pues de ahí surgió la actividad del turismo. Entonces, pues este es la parte etimológica o el origen de la palabra. Ahora, ¿qué es un fenómeno social? Aparece o sucede en el ámbito de los grupos humanos con algunas características particulares, es decir, es una manifestación del comportamiento humano que en cierto sentido es resultado de la interacción social. Ahora bien, el fenómeno social se da cuando un individuo, o sea, dos individuos, tres, cuatro, cinco grupos de personas se relacionan entre sí. Entonces ahí hay una interacción, ahí hay un fenómeno de doy, comparto, cuento, explico y también recibo. Esa es una interacción. Entonces, el turismo permite ese fenómeno social, porque arriba en el concepto dice que el turismo es un fenómeno social. Entonces, a eso responde, a esa relación que se da entre distintos individuos. Entonces, el turismo permite esa relación. El desplazamiento voluntario y temporal. Ahora, ¿qué es el desplazamiento voluntario y temporal? Desplazamiento es movilizarse, irse a un lado, moverse para otro lado. Eso es desplazamiento. Y dice movilización de las personas a un lugar determinado, elegido por su propia voluntad. El turismo solo puede existir en un clima de libertad. Vea pues, ese desplazamiento humano, ese fenómeno de desplazamiento humano, entonces responde a
el moverse, el desplazarse, el viajar, pero de manera voluntaria. El turismo solo puede existir en un clima de libertad donde él o los individuos tengan facultades para decidir por ellos mismos cuándo y hacia dónde desplazarse y se encuentren en la situación de escoger entre las opciones de hacer o no hacer, o bien de esto o aquello. No puede existir turismo cuando el individuo es obligado en cualquier forma a su desplazamiento. El carácter temporal del desplazamiento está implícito en el propio origen del término, que señala como condición el regresar al lugar el cual se desplazó. No es turista el que se desplaza permanentemente. Es decir, que por ejemplo usted está viviendo, qué sé yo, en Poaquil y resulta que se fue a Patzún y se quedó de alguna vez a vivir, tiene residencia en Patzún. Definitivamente usted ahí ya no es turista, ¿verdad? Es turista cuando usted se desplaza por su propia decisión, toma la iniciativa de viajar y nadie más, ningún motivo o razón ajena, pues le está obligando o le está llevando a realizar ese desplazamiento. Continuemos. Individuos o grupos de personas. Dice, debe haber necesariamente un sujeto del fenómeno turístico. Ese sujeto, yo expliqué que era el turista. No hay turismo si no hay turista. Es decir, en Guatemala, pues yo les expliqué que en Guatemala el turista viaja, nosotros somos turistas, podemos ser turistas locales, movernos acá dentro de nuestra comunidad, en los sitios atractivos turísticos que hay, desplazarnos a otras partes del territorio nacional. Nosotros somos turistas, pero también vemos que hay extranjeros. Los extranjeros pues vienen a Guatemala en ciertos periodos y yo les explicaba que para que un extranjero ingrese a Guatemala tiene que pagar la tarjeta de turismo que tiene un costo de 3 quetzales con una validez de 6 meses dentro del territorio nacional. Entonces, es necesario que exista un turista, pero hay tipos de turistas. No en su nacionalidad, porque ya expliqué que son nacionales y extranjeros. En cuanto al uso de las empresas o los recursos turísticos, y están los turistas independientes, los turistas incidentes y los turistas de grupo. Estos pueden ser nacionales o extranjeros, eso no importa, porque cuando hablamos de un turista independiente, incidente y de grupo, estamos diciendo que es la manera en que estos actúan, la manera en que estos se desplazan, a eso nos referimos. Entonces, en cuanto al turista, entonces, en cuanto al individuo o grupo de personas que activan el fenómeno turístico, entonces dice, este será por fuerza el turista, individualmente o en grupo. En el campo internacional, por lo que se refiere a los viajeros de un país a otro, se presentó la necesidad de describir y catalogar a los participantes del turismo. Durante la conferencia de las Naciones Unidas sobre el turismo y los viajes internacionales, convocada por iniciativa de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, ahora OMT, celebrada en Roma del 21 de agosto al 5 de septiembre de 1963. Se acordaron las categorías que se utilizan para fines estadísticos, o sea, para medir cuantitativamente los movimientos de viajeros. Entonces, mire, pues, el turista, que es el elemento clave del fenómeno del turismo, entonces se va a dividir y puede existir un visitante, puede existir un turista, y si es en el caso del turista, pues también va a existir un excursionista. Entonces, mire, pues, vamos a ver los conceptos de manera individual. Entonces, aquí ya no le vamos a llamar al 100% turista, sino que, mire, pues, el turismo se activa a través de un visitante, pero ese visitante puede ser turista o puede ser excursionista. Entonces dice, visitante, persona que visita un país que no es en el que se tiene fijada su residencia, por cualquier razón que no sea desempeñar una ocupación remunerada. Entonces dice, persona
que visita un país, pero ya dijimos que no necesariamente tiene que ser un país. O sea, usted no se vuelve turista o excursionista si viaja, qué sé yo, a Roma, a China, a México, a Estados Unidos, y solo ahí va a ser turista. No, si usted se desplaza dentro del territorio nacional, pues usted también puede ser turista o excursionista. No necesariamente se aplica de país a país. Entonces dice, el visitante entonces es aquella persona que visita un país en donde no vive por cualquier razón, pero que esta razón no sea por trabajo, no sea por negocios, porque obviamente entonces ya vemos que se rompe lo que es el turismo. Ahora, los visitantes se clasifican en dos. Turista. ¿Cuándo es un turista? Mire, pues, visitante temporal que permanece cuando menos 24 horas en el país visitado y cuyo propósito de viaje puede ser clasificado bajo los siguientes rubros. Una vez más, turista, visitante temporal que permanece cuando menos 24 horas. O sea, tiene que ser para que usted lleve la categoría turista 24 horas en el lugar que esté visitando. Menos, o sea, lo mínimo son 24 horas. Si es menos de 24, entonces ya no es un turista. Si se pasa 24, o sea, un día, dos, tres, una semana, 15 o 2 meses, ahí ya es turista. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Y hay turistas de tiempo libre, que estos vienen por fines de recreo, vacaciones, salud, estudio, religión, deportes, entre otros. Y hay turista de negocios, familia, misiones o reuniones. ¿Por qué? Mire, pues, por eso le dije que había turista incidente o independiente. El turista incidente, él no viajó por hacer turismo. El fin era, bueno, viajó, se desplazó porque tenía una convención o una capacitación. Entonces llegó al lugar, pero resulta que recibió su capacitación y le sobra tiempo para conocer la ciudad, para conocer la localidad. Entonces decide salir a conocer. Cuando decide salir y viaja y descubre y disfruta, entonces ahí se vuelve turista. Y este es un turista incidente, ¿sí? Entonces por eso los clasifican en tiempo libre y turista de negocios, familia, misiones o reuniones. Ahora, ese es, por una parte, lo que es el turista, pero también existen excursionistas. Por cuestiones de tiempo me voy a detener hasta acá. Recuérdese que estamos hablando de qué es el turismo y quién es el actor principal del turismo. Ahora ya vimos que está el visitante y este tiene dos categorías, que sería turista o excursionista, y en qué momento se vuelve una persona turista. Pero, como vuelvo y repito, por cuestión de tiempo nos vamos a detener hasta acá. Recuerda, estamos en la guía de estudio número 4.